Lo que le voy a recordar siempre, cuando sea un parcial o un trabajo o lo que sea, que se limiten a hacer lo que se pide. Lo que se pide en el ejercicio. No más, y obviamente no menos. Pero no hagan de más, porque a veces puede generar confusión si hay tres, cuatro personas que hicieron de más. Y eso que hicieron de más es lo mismo, uno es sospechoso de decir, ¿por qué hicieron todas las personas hicieron lo mismo? El agregado fue el mismo si en realidad no tenían que hacerlo. Entonces eso ya genera suspicacia. No sé, si el ejercicio dice hagan ABC, obviamente es lo más lógico de encontrar la mayoría que hayan hecho un programa que diga que hace ABC. Pero si ustedes hacen algo que hace ABZ o ABCZ, y son cinco personas que hicieron eso, y decir, ¿por qué hicieron todo eso? Si no, primero que no se pedía, y segundo que todos hicieron lo mismo. Si no se pide, ¿por qué pusieron la Z? Entonces eso, por eso le digo, hagan lo que dice el parcial. Y cualquier cosa, consulte. Bueno, el ejercicio A es de la guía de funciones. El ejercicio B también es de la guía de funciones. Pero, mm, bueno, el C es una función que adentro recorre un vector. Entonces lo que vamos a hacer ahora, porque el ejercicio A es bastante simple. ¿Qué dice el ejercicio? Ahí dice, llenar vector, la cual permite que el usuario ingrese 10 números enteros por pantalla y al final retorne el vector. Bueno, podemos empezar por eso igual. Yo no sé, no me acuerdo si estaba en la guía o no. ¿Algunos se acuerdan? ¿Lo hicieron la clase pasada? Acá tengo la guía, a ver. Eh, mm, sí, está bueno lo de la guía igual. Bueno, vamos a hacer el parcial completo. Voy a ponerme a grabar la clase porque siempre me la piden y siempre me olvido. ¿Y a dónde pongo grabar acá? A ver. Acá. Eh, Voy a poner a grabar en la nube. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Bueno, voy a Eh, poner a grabar en la nube y espero poder después compartirlo. profe, Sí. de última, si no, va, te digo, la mayoría de los profes lo graba y lo deja en la compu y después va a los archivos del Zoom y saca el video de ahí y después lo suben. Capaz que Sí, así. mejor voy a grabar. Mejor lo voy a grabar en la compu y lo subo de alguna manera. Ok, bien. Entonces vamos a empezar con el parcial. Bueno, les voy a compartir la pantalla completa. Que son algunas cosillas. Bueno, ahora ya tenemos acá, creamos un programa nuevo. Bueno,
Entonces, vamos con el primer ejercicio. Dice, hay que hacer una función que se llama llenar vector. Ese es el identificador de la función, que permite que el usuario ingrese 10 números enteros por pantalla y al final retorna el vector. ¿Recibe algún parámetro en la función? Bueno, no. Ahí ustedes lo que tienen que ver cuando se están desarrollando alguna función o desarrollando algún módulo, piensen en una función como una caja negra, un bloque, ¿no? No sé si vieron diagrama de bloque, yo creo que algo, o una actividad, un diagrama de actividad, tiene un flujo de entrada, hace algo adentro y genera una salida. Ese flujo de entrada serían los parámetros que recibe del mundo exterior a esa caja. Adentro hace lo que haya que hacer y genera una salida. Esa salida es el retorno de una función. Una función cuando termina su ejecución retorna algo o no, dependiendo de qué haga. Puede ser que no retorne nada. En este caso, en el punto A, nos dice que no nos habla de que recibe nada. Adentro hay que ingresar 10 números, adentro de esa actividad o de ese bloque, y al final tiene que retornar el vector. O sea que el flujo de salida sería el vector que se creó adentro de esta caja, ¿no? Pero no recibe nada del exterior. Lo único que recibe es una invocación de decir, ejecuta lo que tengas que hacer. Ejecuta tu tarea y devolverme el resultado. Entonces, no recibe parámetros de afuera y retorna un vector. Entonces, acá nos dice, ya nos va dando que el vector tiene 10 números enteros, o sea que ya sabemos cuál es el tamaño del vector. Entonces, eh, esto retornaba un vector, si no me equivoco, puede ser así. No recibe parámetros. Y el usuario tiene que ingresar 10 números. Entonces acá vamos a definir el vector que vamos a crear, que le vamos a llamar vector. Eh, Yo mal no recuerdo porque por ahí ando navegando por un montón de lenguajes y por ahí se me confunde, pero bueno. Asumamos que va así. Después cuando querramos compilar seguramente va a fallar, pero vamos a empezar a llenarlo. Para llenar un vector, o para hacer una estructura de control iterativa, que nosotros de antemano sabemos cuántas iteraciones van a ser, lo más conveniente siempre es hacer un for, que vamos de un valor inicial a un valor final. Este es el que cae, el que siempre sale fácil, digamos, ¿no? Porque nosotros ahí ponemos y esto es una estructura, digamos, casi estándar. Entonces hacemos así. Esto ya lo vieron ustedes. El for, esto ya lo vieron en el primer parcial. Entonces le vamos a decir que factory, primero tenemos que definir un número, una variable número, escribir un mensaje, ingresa un número, le vamos a poner. Cuando ingresa el número, lo guardamos en la variable que creamos recién, y ahora eso, a la posición i del vector, le vamos a asignar lo que se creó, lo que se cargó por pantalla. La posición i se va a ir incrementando en 1 por cada vez que se ejecuta todo este bloque. Y al final de todo esto tenemos que retornar la variable vector, que es un arreglo de 10 elementos, un vector de 10 números enteros. Esto en teoría tendría que funcionar. Vamos a ver ahora. ¿Qué más dice lo que tenemos que hacer? Solamente nos dice que tienen que retornar el vector. Nada más. Esto puede compilar o no, pero ahora nosotros lo que queremos hacer, le vamos a hacer un agregado
y vamos a llamar a esa función que me va a retornar un vector de 10 números enteros, que yo le voy a poner una variable que se llama resultado, y voy a llamar, de esta manera estoy invocando, sí, entonces seguramente que lo estaban haciendo bien y yo ahora lo estoy haciendo mal justamente porque ando con otros lenguajes en la cabeza. Voy a revisar la sintaxis. Perdonen, disculpen. Sí, tenés razón. El tamaño va al final. Así. No estoy del todo seguro en esto, pero bueno. Eh, y ahora vamos a recorrer el vector y lo vamos a mostrar por pantalla. Vamos a poner un... No vamos a mostrar ningún mensaje, directamente vamos a poner esto. Profe, en la línea 16 la función sería llenar el vector. Ah, bien. Tengo ahí unos compiladores en línea. Bien, sí, sí, porque si no, perfecto, no la iba a encontrar. Entonces, esta función, en teoría, esta línea lo que hace es transferir el control a esta función y continúa ejecutando línea por línea acá hasta que llega a hasta la palabra, el return, es una palabra reservada del lenguaje, por eso nunca lo podemos usar para definir ninguna variable ni nada por el estilo. Esto lo que hace es, bueno, devolverle el control a quien ha llamado con un valor de respuesta. Entonces, esto viene acá, continúa por acá, todo este bloque, y lo que se devuelve acá se asigna a esta variable. Ese es el funcionamiento así funciona las funciones o procedimientos o métodos o como sea. La modularización es eso. Si no, tendríamos acá todo en el main, tendríamos todo nuestro programa que podrían desglosarse después en 10, 20, 30 o 50 funciones o en X cantidad de librerías. Esto es forma de organizar el programa para que si, por ejemplo, la función llenar vector, después nos dicen, no, no tienen que ser 10, tienen que ser 11, bueno, vamos y trabajamos en la función. O no, no tiene que mostrar ese mensaje, tiene que mostrar otro. Y vamos a la función y no tenemos que andar adivinando dónde está. Esa es una de las tantas ventajas que tiene. Vamos a compilar a ver si esto funciona o qué. Acá, ajá, ok. Eso no le gustó porque no me acuerdo cómo se definía no, el retorno, ¿no? Te voy a retornar un vector. Ajá, ¿será así? Ok, denme un segundo que voy a hacer, hagamos esto juntos, es una tarea de investigación. Retorno de vector. Esto. Creo que esto es un compilador más nuevo.
Bánquenme un cachitín. Ajá. Bien. No sé si había algún ejercicio en la guía similar a este, ¿se acuerdan ustedes? No. Al parecer, profe, los corchetes van después de la palabra vector y no entre int y vector, digamos. No entendí. Veo que los corchetes van después de la palabra vector y no después de la palabra int. A ver, acá. Claro, después del nombre de la variable sería. Sí, Entonces, ¿cómo decís vos que tiene que ir el... expected ID? Dame un segundito, ya lo vamos a encontrar. En la línea 4 pasa que hay que definir el tipo de dato que va a devolver la función. Ajá, ok. Entonces, siempre una función tiene que devolver un tipo de dato. Ah, pero lo que pasa es que yo a esto... Eh, las funciones definen un tipo de dato siempre, ¿no? Esto depende mucho del compilador que estemos usando, porque en algunos funciona así, por ejemplo, entonces, pero no sé, no estoy seguro de que esto funcione. ¿Ves? Array no lo toma. Eh, una especie de... Bueno, vamos a seguir con la segunda. Esta la resolvemos al final de la clase, no vamos a parar toda la clase con esto. Vamos a hacer el otro. Mientras tanto, seguimos avanzando.
El segundo ejercicio del parcial, tengo que encontrar las resoluciones, pero bueno. Bueno, este es simple, este es una función que diga si un número es par o no. Este es muy fácil. Esto está en la guía, es una función, nada más tiene que decir si un número es par o no. Lo hacemos, si quieren, lo escribimos. Retorna un booleano. Y que tiene que recibir, recibe un parámetro. Esta función recibe un parámetro, sería el flujo de entrada, que es un entero, me imagino. Recibe como parámetro un número y retorna num, por ejemplo. Esa es la función división entera, que nos dice si el resto de cero es un múltiplo de ese número, ¿no? En este caso sería de 2, que para ver si un número es par o no. Entonces acá retornamos true. Y si no, retornamos false. Vamos a cambiar el nombre para no confundirnos y acá llamamos a la función spar. Y que cualquier número, y vamos a mandarle el 3. Y acá vamos a mostrar por pantalla algún mensaje cualquiera. Acá yo podría decir que en realidad que el número sea ingresado por pantalla, porque si no, acá siempre que ejecutemos el programa vamos a averiguar si el 3 es par o no. Pero entonces acá le ponemos el número 3 es par. A ver, por ejemplo, ¿qué va a tener Resolve? ¿Qué nos imprime ahora Resolve? ¿Qué nos imprime por pantalla? Como venimos hoy, ahí ven la salida, ¿no? Lo ejecuto de vuelta. Un booleano se almacena como 0 para falso y 1 para verdadero. Esos son los valores que puede tomar una variable booleana, 0 o 1. 0 si es falso y 1 si es verdadero. Entonces el número 3 es par y el 0 es falso y se devuelve falso. Si no, acá podemos poner, por ejemplo, si resolve. Esto es una forma de abreviada de poner result igual true. Como todo lo que está adentro de estos paréntesis se verifica una condición lógica, se conoce como condición booleana. Todo lo que está acá entre paréntesis, para que sea correcto el if, todo lo que está entre paréntesis tiene que devolver true o false. Si nosotros ponemos, qué sé yo, 2 más 1, eso va a devolver false. Digo, 2 mayor a 1 va a devolver true, perdón. Y si yo le pongo acá, esto va a devolver falso. Entonces, todo lo que vaya adentro es verdadero o falso. Entonces, si yo directamente pongo una variable booleana, no tengo que hacer ninguna verificación porque esa variable booleana ya se traduce, el resultado de acceder a la variable se traduce en el valor de la variable, que sería true o false. Una forma abreviada de hacerlo. Entonces, si el resultado de mi variable result es true, puedo poner el mensaje. El número 3, el número es par. Y si no, pongo el número es impar. En este caso siempre va a entrar porque el número es impar, porque estuvo pasando el 3, siempre. El número es impar. Yo puedo, acá le estoy haciendo algunas variaciones, no es lo que se pide en el ejercicio, pero lo podemos hacer como porque estamos practicando. Yo voy a definir una variable acá, voy a poner un mensaje por pantalla.
ser un número. Tiene un poco más de sentido. Y vamos a ver si el número que ingresamos por pantalla es verdadero, es par o impar. El 2 es par. Ese número es impar. Bueno, y acá esto podría estar adentro de un bucle que vayamos ingresando hasta que el número, o mientras, depende cómo lo diga, mientras sea par, seguimos ingresando hasta que sea impar. Si es impar, listo. Entonces la condición de corte va a ser que el result sea falso en este caso, o sea, que sea siempre impar, entonces estaremos dentro del bucle. Es un ejercicio muy sencillo el que se pedía en este punto. ¿Cuánto valía? 2 puntos, mira. Mira, acá justamente era lo que les comentaba recién. Va a recorrer el vector y por cada elemento determina si el número es par, utilizando la función que hicimos recién. Y no dice nada más. Debe imprimir, me imagino. Imprimir por pantalla, algo habrá que hacer. Pero bueno, es eso. Vamos a hacer esta función, una función que se llama verificar. No retorna nada. Recibe un parámetro, pero no retorna nada. Así que la función va a ser una función void. No hay ninguna, y va a devolver, va a recibir un parámetro que va a ser el vector. Vamos a ver si lo toma así o no le gusta. Vamos a recorrer el vector. Por cada elemento del vector podemos definir una variable afuera o adentro del bloque. En este caso no generaría demasiada resultado. En este caso no generaría demasiado inconveniente. Entonces el resultado va a ser el resultado de evaluar si el número de la posición I y acá podemos hacer lo mismo que hicimos acá. Y todo esto que hicimos ya no va. Lo que tenemos que hacer ahora es un... Espérenme que voy a revisar una cosa. Bien. Acá lo que tenemos que hacer es llamar a la... Primero tenemos que crear un vector de 10, dijimos. Vamos a hacer así. Fácil. Y ahora vamos a llamar a la función verificar vector con el vector. Ni uno anduvo.
¿Cómo era? Bueno, acá les estoy, no sé si esto lo vieron en la clase pasada. Acá estamos definiendo el vector e inicializándolo con valores. El tamaño se define entre corchetes y acá estamos llenando el vector con valores. Y eso va entre llaves. Y acá yo le voy a agregar acá le vamos a poner los dos, un salto de línea. Y acá podemos hacer así, miren, para que sea un poco más elegante, ¿no? Este va a ser vector, el número que estamos evaluando es par, y si no es impar. Vamos en espacio, si no vamos a meter todo junto, y vemos qué pasa acá. El número 1 es impar, el número 2 es par, el número 3 es impar, el número 4. Y así. ¿Ven? ¿Entiende cómo funciona esto de las funciones, valga la redundancia? Nosotros acá, esto es secuencia, ¿no? Esto quiero que lo vean como las estructuras de control que vimos. O sea, está la secuencia, la iteración, y lo que hace con la definición de la función es transferir el control a otro espacio, por así decirlo, ¿no? O sea, viene acá la secuencia esta, la secuencia y esta secuencia. Estas tres líneas se ejecutan en secuencia, una después de la otra. Pero acá el compilador se da cuenta de que esto es la definición de un módulo, por así decirlo. Es una función. Dependiendo del lenguaje y del paradigma que estemos usando, se va a llamar función, método, lo que sea. Pero en definitiva es un módulo. Está definido en otro lado, que tiene un comportamiento encapsulado. Nosotros no sabemos lo que hace. Ahora porque estamos viendo que lo hicimos nosotros, pero esto es una llamada a una librería que tiene que leer un sensor, y nosotros acá vamos a, qué sé yo, tenemos los sensores DHT, por ejemplo, que son los más comunes, y ponemos real temperature, una cosa así. DHT lo importamos acá arriba, como se está incluyendo acá un namespace, acá se incluye una librería que se llama iOS Stream, que es una librería que ya trae el C++. Acá incluiríamos una librería que es de este fabricante de sensores. No me acuerdo bien cómo se llamaba, pero lo importamos con un nombre. Esto se hace con una línea, es algo bastante sencillo. Lo único que tenemos que tener es acceso a la librería en un directorio específico y demás. Nada, configuración básica. Y acá nosotros estamos llamando a una función que está definida dentro de esa librería que no sabemos qué hace, no tenemos ni la menor idea qué hace, y es muy probable que no tengamos acceso al código fuente tampoco, porque, o sí, dependiendo, pero hay muchas veces donde nosotros tenemos que usar, o usamos funciones que ya vienen definidas en algunos componentes, pero el código fuente está, es privado, por así decirlo. Ya lo que tenemos es el compilado, el ejecutable, el binario, porque el código fuente tiene su costo. Por ejemplo, nadie lo quiere abrir y dice, bueno, yo hago mi desarrollo, pero usalo gratis, pero el código fuente no te lo doy. Entonces nos dan directamente toda la librería compilada y listo. En principio no nos interesa cómo hace adentro esa función para devolvernos, porque esto en definitiva nos termina devolviendo, puede ser no sé, un float o algo. Nos termina devolviendo una temperatura, una humedad, una señal o lo que sea. Y todo está ahí adentro, que para nosotros es nada, una caja, un bloque o algo. Puede llegar a recibir algún parámetro, ¿no? Nada, y con eso hacemos esto. Entonces, esto es la función.
Nosotros definimos la función y acá se transfiere el control de la secuencia. Viene acá, tin, tin, y se transfiere y continúa en esta línea. Tan, 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 hasta que o no tiene nada más que hacer la función o encuentra la palabra return. Si encuentra la palabra return, lo que hace es devolver el control a quien ha llamado y si hay algún retorno se asigna. Si está la asignación y si no se pierde. Esto puede, por ejemplo, retornar, no sé, vamos a poner que retorne un entero. Es cualquier verdura lo que voy a poner. Y yo le pongo que retorne 10, porque está todo ok. Ese retorno va a perderse en el limbo porque no se está haciendo nada con ese retorno. ¿Listo? Retornó 10 y nadie lo usó, o sea que pasó de largo. No falla la compilación, pero como que no tiene sentido. Y ahora vamos a hacer bueno, ya está. Verificamos vector. Ya no. Acá lo que le dice esto. En el parcial ustedes tenían que definir las tres funciones. Llenar vector, y eso nos va a devolver este vector que yo puse acá. Este vector lo tenemos que llenar con la función llenar vector, que ahora vamos a ver cómo lo terminamos de hacer que no lo hicimos. Tengo la sospecha de que esto puede ser así. Mm, mm, mm. Eh, pero ya lo vamos a encontrar. Es una cuestión de semántica que no lo vamos a lograr. ¿Qué dice el ejercicio 1? Tenemos que ingresar 10 números. Entonces tenemos que ir de i 0 a i menor a 10. No. Y al final vamos a retornar vector. Esto sin duda no va a compilar, pero ya vamos a ver. Bueno, compila. Vamos acá a ver esto. Hay una cuestión con el nombre. Yo personalmente esto es una cuestión que siempre las empiezo con minúscula eh, a las funciones. Vamos a ver si esto funciona así. Ajá, le ha gustado.
¿Cuál fue? Haití. Ujú. Bueno, un segundito que vamos a... sí. Lo que pasa es que acá lo que sería el asterisco que yo estaban viendo ahí, el asterisco es un arreglo de tamaño dinámico, que son en realidad los arreglos que más se utilizan. Por ejemplo, yo acá, nosotros vamos a definir esto así y este lo dejamos así como estaba hoy. Esto debería compilar, no compilará, porque, perdón, equivoqué, yo acá. Con esto le estamos diciendo que en realidad de antemano no sabemos cuál va a ser el tamaño de un vector. Por ejemplo, yo tengo que cargar toda la nómina de alumnos, o no todo la nómina de alumnos, todos los alumnos que fueron a rendir, y no sé cuántos son. O sea, si hay 30 en el curso y habrán ido a rendir, no sé, los que fueron a rendir, pueden ser 20, pueden ser 15, pueden ser 30. Para eso son los arreglos dinámicos. En la vida real se usan más, que, a menos que nosotros sepamos que nuestros arreglos van a ser 4, 5 o 5, lo que sea, de antemano, no más que eso, por lo general se usan arreglos dinámicos. Bueno, acá tenemos que ingresar 10 números, me imagino, ¿no? Bueno, colgamos la computadora. Bien, en definitiva, básicamente con esta cuestión que la vamos a resolver para la clase que viene, la vamos a tener resuelta. El parcial lo que pedía era esto, ¿no? No nos quedemos con esa pequeña confusión, porque en definitiva lo que tenemos que ver acá es la secuencia de las llamadas de las funciones. Primero tienen que llamar a una función que es llenar el vector, que es la que se encarga de llenar el vector, con 10 números que se ingresaron por teclado, y retornar ese vector. Listo. Entonces, eso que nosotros estamos haciendo ya es en esta línea, y se almacena en esta variable. Luego, se invoca a la función verificar vector, pasándole como parámetro el vector que anteriormente llenamos. Entonces, verificar vector se ejecuta acá. Y dentro de esta función se verifica llamando a la función spar. Ahí tenemos una secuencia de funciones. O sea, tenemos esta función, por ejemplo, que es llamada desde main. Pero dentro de esta función se llama a la otra función también. Es una buena práctica, porque en definitiva esto es un encadenamiento de llamadas. Y la secuencia es la siguiente, se llama, viene acá, esta línea, ¿no? La línea 37, luego la línea 38. Acá se transfiere el control a la función llenar vector, viene acá, línea por línea. Se entra acá, hasta que termina, acá viene el retorno. Bueno, ¿quién llamó a esta función? ¿Quién la había llamado a esta función? Acá, vuelve acá, listo. Asigna el retorno, se lo asigna
a la variable vector y se llama a verificar vector. Y ahí viene verificar vector, acá entra al bucle y acá se transfiere el control a esta función. Hace esta línea, retorna lo que tiene que retornar y lo que retorna se guarda acá. Se hace y así, tan, hasta que termine. ¿Se entiende? ¿Se me durmieron todos? Sí se entiende, profe. Bueno, básicamente es eso lo que... Acá tenemos un resumen de todo lo que vimos hasta ahora. Hay estructuras de control repetitiva, o sea, la iterativa, hay for, no hay while, pero hay for, hay if, hay funciones y hay vectores. O sea, que está bastante completito. Así que si alguien tiene alguna duda, lo vemos ahora. Si no, estoy revisando la clase. La clase que viene, digamos, otro ejemplo, y ya sería la última clase de consulta, y ya el 15 es el parcial. ¿Estamos? Ahora voy a subir esta clase, cuando la termine de convertir, la subo al campus. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, vamos a finalizar por hoy entonces. Bien. Bueno, entonces será hasta la próxima clase con toda esta cuestión del retorno del vector ya resuelto, pero en definitiva no nos quedemos con eso, quedémonos cómo sería el funcionamiento de las invocaciones a las funciones y la idea de encapsular comportamiento dentro de funciones. Las funciones son cajas negras que reciben datos del exterior, hacen algún procesamiento, una transformación de esos datos, puede recibirlo o no, son opcionales, y genera una salida, que puede generarla también o no, en principio. No tendría mucho sentido que no genere nada, algo tiene que generar. Si no lo retorna, por ejemplo, para que lo siga haciendo otra cosa, otra función o lo que sea, puede guardarlo en un archivo, puede hacer algo con eso. Un archivo, base de datos, lo que sea. Así que bueno, eso es lo más importante de este ejercicio. Está bastante completito. Así que bueno, hasta el lunes que viene entonces. Chao, profe.